buenos días, bienvenidos a Familia y Salud. Gracias por acompañarnos este miércoles, ya mitad de semana. Una mañana nublada en la zona metropolitana de Guadalajara, mañana cafetera, chocolatera. Que disfrute su desayuno, si está, pues tal vez acompañándolos con unos chilaquiles, unos huevitos, que disfrute de su alimento y que tenga un excelente día. ¿Qué le parece si comenzamos hablando de la importancia de un estilo de vida saludable? Hola, buen día a todos. Hoy les vamos a hablar de la importancia de un estilo de vida saludable, compaginando la área del entrenamiento y de la nutrición. A continuación vamos a hablar un poquito de esta dualidad que tiene que ser llevada de la mano de dos profesionales y de dos personas que la sepan asesorar, ya que la alimentación y el entrenamiento normalmente los dividen. En mi punto de vista, debe de llevar de la mano, ya que sin ellos no se consiguen ciertos resultados, tanto en salud como físicos y como rendimiento. La alimentación en el área deportiva está basada en potenciar las cualidades del individuo en el aspecto deportivo, pero al igual el entrenamiento nos ayuda a potenciar esas capacidades y en ocasiones se creería que esos ejercicios o esas actividades que se realizan en el gimnasio no nos van a ayudar a nuestra día a día. Pero, por ejemplo, una sentadilla nos va a ayudar a hacer mejores posturas en cuestión de nuestro día a día. Y al igual, conforme vayamos teniendo mejor calidad de vida, esto va a detonar mucho en los hábitos que realizamos durante nuestra vida, ya sea desde niño, ya sea desde un adulto joven o desde un adulto ya de cierta edad. Y preocupándonos por estos aspectos es como vamos a prevenir ciertas enfermedades. Enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades que son prevenibles desde la mano, desde el área del ejercicio y de la nutrición. Hoy te venimos a contar un poquito de esto, contándote un poquito de las alternativas que puedes tener para realizar ejercicio. Hoy en día hay múltiples actividades como caminatas en el parque, actividades en bici, al aire libre, o también un poquito más específicas como entrenamiento de gimnasio, que va siendo el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento en áreas más recreativas como los CrossFit o otro sinfín de actividades. La invitación que te venimos haciendo el día de hoy es de que tengas una actividad física durante tu día, que empecemos a quitar el sedentarismo de esos días para que logremos tener una mejor calidad de vida. Es por ello que nosotros te recomendamos mínimo de 30 a 45 minutos que destines durante tu día y de 3 a 5 días a la semana que realices alguna actividad específica. Esto nos ayudará a potenciar tu salud, a mejorar tu calidad de vida, a hacer prevención tanto de enfermedades, tanto de lesiones. Esto llevado de la mano de personas que sepan llevar tu entrenamiento. Hasta luego. Gracias, Alexis, por esta información. También vamos a platicar este día sobre la sinusitis. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se debe de tratar? ¿Qué calidad de vida tienen estos pacientes? Vamos a platicar con el doctor Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez, neumólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Qué es la sinusitis, doctor? La sinusitis es un padecimiento que puede ser crónico o agudo, que es una inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales son unos espacios vacíos que tenemos alrededor de la nariz, alrededor de los ojos superiores y al lado de la nariz. Son unas cavidades vacías que están recubiertas de un tejido similar al que tenemos en la nariz. Mucosa le llamamos, y esa mucosa tiene un factor de protección, pero en ciertos casos como alergias, infecciones, contaminación, cigarrillo, puede llegar a inflamarse y terminar infectándose. Y eso provoca lo que conocemos como una sinusitis o rinosinusitis, que son padecimientos iguales. Y estas enfermedades pueden ser
te decía, crónicas o agudas. Agudas cuando duran menos de 4 semanas y crónicas cuando pueden llegar a durar hasta 12 semanas. Normalmente es más común entre los 45, 60 años, aunque también lo vemos en las infancias, y un poco más común en mujeres. Suelen ser más afectadas por el tema. Pero bueno, la realidad es que se presentan hombres y mujeres, diría yo, en la vida diaria por igual, aunque las estadísticas dicen esto. Es una de las principales causas de consulta médica general y de especialidad. Y pues es una enfermedad que puede afectar mucho la calidad de vida porque los síntomas que genera suelen ser muy molestos para el paciente. Es decir, ¿lo desarrollas este padecimiento por el ambiente en el que te encuentras, por el contacto al que estás expuesto, o lo puedes traer ya de nacimiento? Es una combinación. Existen pacientes, por ejemplo, que tienen deficiencias inmunes que pueden predisponerlos a las sinusitis recurrentes. Existen pacientes que tienen alteraciones anatómicas, ¿no? Si su nariz está un poquito chueca, si tienen algún seno paranasal alterado, el drenaje, estos senos paranasales producen moco y lo tienen que estar drenando constantemente hacia la nariz, de ahí viene nuestro moco. Y cuando no lo hace bien, se pueden generar las sinusitis. Entonces, sí, puede ser un trastorno de nacimiento, puede ser el tema ambiental. Si yo vivo cerca de una ladrillera, si vivo en una ciudad contaminada como nuestra ciudad, si trabajo en un lugar donde constantemente estoy exponiéndome a factores como los humos, puedo generar sinusitis recurrentes. Es también común verlo, por ejemplo, en una maestra de primaria o de kinder que de pronto está en contacto con bichos constantemente con los niños. Son pacientes que suelen de pronto llegar constantemente a la consulta médica por episodios de infección recurrente que terminan en una sinusitis. La mayoría de las sinusitis le siguen a un cuadro de infección respiratorias altas. O sea, el paciente primero tiene una gripa y después de la gripa, 3, 4 días después, donde el paciente comenzaba a sentir una mejoría, vuelve a recaer, vuelve a tener síntomas, empeora las molestias y entonces es cuando el paciente dice, bueno, si ya me iba mejorando, ¿por qué otra vez vuelvo a tener problemas de las vías respiratorias? Pero lo asocias tal vez a esa enfermedad, claro. No haces esa diferencia. Así es. De hecho, la mayoría de los pacientes, digamos que se esperan, porque pues creen que todavía es parte de la enfermedad, pero no, ya digamos que ya se complicó. Entonces, si un cuadro gripal nos está durando más de 7 días, ya es un foco rojo que tendríamos que tomar en cuenta para ya tener una revisión médica. Y obviamente hay que comentarlo, ¿no? O sea, sospecho que puedo tener sinusitis. Ahora, ¿cómo lo sospechamos? Los síntomas. Los síntomas de la sinusitis suelen ser relativamente clásicos, ¿no? Que es el dolor alrededor de la nariz, o sea, el paciente se toca en las zonas laterales y duele, se puede tocar la frente y duele, sienten como una pesantez en la cara, puede haber dolores de cabeza, puede haber molestias en el oído, congestión nasal obviamente, moco constante. Y tienen una sensación que se llama goteo postnasal. El goteo postnasal es que el paciente todo el tiempo siente que está pasando moco y ese moco puede terminar generando tos, que de hecho es muy común que los pacientes vengan a consulta con la referencia de traigo una tos de 3 semanas que no me para, además tengo moco, además tengo sensación de nariz tapada, congestión. Pueden ir aumentando los síntomas hasta ver moco verde o amarillo, fiebre y malestar general. O sea, el paciente pasan días y días y se siente como cansado, fatigado, siente que pues anda enfermo de algo, ¿no? Algunas veces hay fiebre, la mayoría, te diría, no hay fiebre, la mayoría de las veces no hay fiebre, solo el paciente tiene la referencia de sacar mocos, así, digamos, muy verdes, ¿no? Y bueno, en esos casos hay que sospechar sinusitis. Me llama la atención lo que menciona el doctor del dolor. ¿Un cuadro gripal normal no tendría que presentarse con dolor? Normalmente no. Normalmente los cuadros gripales, el paciente genera la obstrucción nasal, puede haber dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero el dolor en la cara, por decirlo así, que el paciente a veces dice, me presiono y duele. De hecho, una de las maniobras de exploración que hacemos nosotros es presionar en ciertos puntos, presionamos alrededor de la nariz, presionamos en el ángulo interior del ojo, de esta punta de la nariz y en la frente.
y hay veces que el paciente, en cuanto le haces eso, el paciente se queja. Esos son datos que pueden indicar una sinusitis. Hay otras pruebas que se pueden hacer. Digamos que la prueba mayor es la tomografía de la nariz, pero normalmente no necesitamos ese estudio. Normalmente con la pura clínica, o sea, los síntomas del paciente, lo que te cuenta, es suficiente para diagnosticar una sinusitis. Mencionaba el tema de los adultos, las maestras o en determinadas áreas de trabajo. Sí. Si nos vamos a los niños, porque también me viene a la mente el tema de las guarderías que se enferman cada rato. Los niños que duran más de 7 días, también pudiéramos pensar en una patología de estas. Sí, es muy común. De hecho, diría que en el niño es muy común también para la cuestión pediátrica. De hecho, muchas de las infecciones que tienen los niños sí son sinusitis agudas. Por eso a veces no les dejan, por ejemplo, el pediatra deja lavados nasales, deja algunos sprays en la nariz, y en algunos de estos casos los pacientes ocupan antibióticos. Entonces también hay niños que se la viven con sinusitis de repetición o crónica. Son niños que todo el tiempo tienen moco verde, que todo el tiempo están con referencia de nariz tapada, que los vemos que están respirando constantemente por la boca. Son niños que están teniendo problemas de oído recurrentes, que están teniendo problemas de infecciones recurrentes. En ellos hay que pensar en la posibilidad de una sinusitis. Hay que estudiarlo porque sí, definitivamente, aunque te decía que es más común en ciertas edades en la edad adulta, el niño también es un foco rojo en ese caso, porque además ellos, digamos que están teniendo infecciones de primera vez, ¿no? O sea, están encontrando estos bichos en el ambiente y sus reacciones inflamatorias pueden ser un poco más intensas que las que tienen los adultos. Entonces sí, también es un foco que tenemos que vigilar. A veces es difícil porque el niño a veces no refiere las molestias, ¿no? El niño... Son los papás que están diciendo. Sí, el niño pues está moquiento, le vemos el moco verde salido, lo vemos que está respirando por la boca constantemente. En el niño más pequeño, ¿no? En el niño que todavía no habla, pues el llanto constante, la fiebre en algunos casos, pues son datos que nos pueden indicar que tenemos un niño con problemas sinusales. Pues. Entonces ahí es importante acudir con su médico pediatra o neumopediatra para revisar esa parte y que no tengamos un cuadro de sinusitis que esté complicando al paciente. Que pudiera ser más complicado llegar a este diagnóstico porque se normaliza en estas edades, en los pequeñitos, que se tengan al año, no sé cuántas veces se enferman. Normalmente los niños, sí. En el niño cuando está en edad escolar, pues a veces una vez al mes, ¿no? El niño tiene problemas respiratorios. Es normal que tenga el problema respiratorio y que sane. Pero que no dure tantos días. Exacto, si yo tengo un niño que ya lleva 3, 4 semanas o menos, digo, ya con 2, 3 semanas de problemas ya se me haría raro que el niño mantenga moco constante, estornudos, que no esté respirando adecuadamente, que esté refiriendo dolor o que esté muy llorón el niño, que le esté viendo que estoy sacando moco. Ahora los papás pues tienen que estar limpiándole la nariz a sus hijos y ven que está secretando moco constantemente o que está teniendo fiebre que es difícil a veces quitarla, ¿no? La tiene un día y luego la tiene 3 días después y luego otra vez 3 días después. Sí habría que pensar en la posibilidad de una sinusitis, que es muy común, ¿eh? Es muy común. Las sinusitis tienen un tema que muchas veces se curan solas. O sea, muchas veces el paciente dura 3, 4 semanas con el problema y de pronto empieza a remontar el problema y se tranquiliza. Y muchas veces, pues digamos, no se diagnosticó, simplemente pues estuvo malito y estuvo malito 3 semanas y luego ya, normal. Entonces, también a veces por eso el diagnóstico puede pasar desapercibido. El paciente lo toma como una gripa fuerte, ¿no? Es que tuvo una gripa fuerte, me duró mucho, pero no se diagnosticó. Si se soluciona no hay ningún problema, pero el problema es cuando no se soluciona o cuando es muy intensa, porque hay pacientes que la sinusitis puede llegar a ser tan intensa que los puede incapacitar. Pues el paciente no puede trabajar, no puede hacer su vida normal, está con dolores de cabeza, no duerme bien, tiene mal sueño. Y entonces eso es difícil para el paciente no tratarse, ¿no? Porque son muchas semanas y con el problema. Puede salir de esas semanas, decir que le fue muy mal, pero en meses otra vez regresar con ese mismo cuadro. Así es, porque la mayoría de los pacientes que tienen sinusitis tienen algún problema detrás. Al menos en el adulto, por ejemplo, y también en el niño, suelen ser pacientes que tienen rinitis alérgica, que aquí ya hemos hablado antes de la rinitis alérgica,
que es la inflamación de la nariz por ambiental. Entonces hay pacientes que todo el tiempo están teniendo alergias a las plantas, a un gato, a un perro, al clima, a las cuestiones de las telas, algo están teniendo alergia, y esa alergia crónica, recurrente, termina en una sinusitis. Entonces muchas veces el paciente decía, o sea, traía mi alergia de diario, pero ahorita estas últimas 2 semanas ya traigo moco verde, amarillo, me siento cansado, o sea, empeoró. A eso ya le conocemos como una rinosinusitis o una sinusitis. Entonces, normalmente este paciente que está teniendo sinusitis quizá va a ocupar tratamiento crónico para su alergia nasal. Existen otro tipo de pacientes que por alguna cuestión ambiental, ¿no? Tengo pacientes que, por ejemplo, comenzaron a hacer natación y después de que entraron a la natación, a veces las albercas están mal cloradas y entonces el paciente refiere que después de haber entrado a natación empezó con problemas nasales. También pasa en los niños. O entré a un trabajo y en el trabajo hay mucho humo, mucho polvo. Me pasa con trabajadores de la construcción, arquitectos, ingenieros civiles que están de pronto en la construcción y empiezan a tener problemas. O personas que empiezan a hacer alguna construcción en su casa y después de que empezó la polvadera empiezan a sentir las molestias. Aquí pasa cuando se contamina la ciudad. Cuando tenemos estos eventos ambientales, pues también la nariz se molesta. Que son frecuentes, ¿verdad? Así es. Bien, vámonos con esto a la pausa. ¿Tiene usted alguna pregunta? Mande su mensaje a través del WhatsApp 3310 7727 51. Quédese con nosotros. Las bebidas azucaradas no solo son los refrescos, son todos aquellos líquidos para ingesta humana que se les agrega azúcar. Incluyen jugos y néctares, aguas frescas, bebidas deportivas, té azucarado, bebidas de café, bebidas energizantes y bebidas de reemplazo de electrolitos. ¡Perla! No puedo ver de kiosco en kiosco. Es que es en Jalisco TV. Ah, por ahí hubieras empezado. Jalisco TV. Bueno, pues así sí. Mira, qué a gusto. Ahora sí. Durante mi gobierno vivimos en paz. Nos trajo crecimiento económico y generó empleos. López Obrador salió malísimo. Ya van 103,000 desaparecidos. En promedio ocurren 98 homicidios dolosos diarios. Los gobiernos del PAN por mucho fueron, son y serán mejor de lo que hoy tenemos. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! PAN. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Gobierno de México. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión emite la convocatoria pública para designar al defensor de audiencia. Para consultar las bases, ingresa a jaliscotv.com, da clic en la pestaña Información Fundamental y selecciona Defensoría de Audiencia. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de octubre del 2023. Las candidaturas deberán presentarse en las instalaciones del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Más información al teléfono 3030-5300. Jalisco TV rinde un homenaje a Fernando Botero, uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos. Entrevistas, recorridos por su obra y vida. Acompáñanos en este especial, sábado a partir de las 15 horas, por Jalisco TV 17.1. Oye, qué agradable canción. Pero... ¿qué es eso? ¿Qué le pasó a la canción que adoraba en mi niñez? Participa en la convocatoria de Construye la canción machista, cambiando párrafos antiguos que escribió tu tío Boomer. Ponte pila a las fechas importantes.
Las vacaciones son el quiebre perfecto para cuidar nuestra salud física y mental. Se pueden definir como periodo de descanso durante el que se interrumpe una tarea o actividad habitual. Esto conlleva a un tiempo de recreación, desconexión y descanso para estar solo, con los amigos o la familia. 9 de la mañana con 20 minutos, seguimos aquí en Familia y Salud platicando esta mañana sobre sinusitis. ¿Tiene usted alguna pregunta? Mande su mensaje a través del WhatsApp 3310-7727-51. Estamos charlando con el doctor Jaime Alejandro. ¿Qué pasa con el moco, doctor? Hay que decir también en el aspecto de si no se expulsa, si no sale el moco, se va a estar acumulando. Sí. Pero habrá personas que se les tapa la nariz y no puedan, se suenan, pero no sale el moco. Sí, la sinusitis, lo platicábamos en el corte, tiene unas alteraciones que es que se guarda en estos espacios que tenemos alrededor de la nariz y batalla para salir. Estos espacios tienen un drenaje que le llamamos meato, que es por donde pasa ese moco, y ese hoyito se tiende a obstruir, o sea, se cierra. Entonces el paciente siente la congestión, a veces incluso mueven la cabeza y el paciente siente como una gelatina que va de un lado a otro. Sí. El paciente muchas veces a la hora de abotonarse los zapatos sienten una pesantez en la cara, es el moco. Y ese moco tarda en salir mucho tiempo. Entonces el paciente tiene esta sensación de es que tengo moco, me sueno, no sale absolutamente nada, pero luego sienten que hay momentos donde hay como descargas. O sea, el paciente de pronto, por ejemplo, se acuesta en la noche y recién se acuesta, empieza a sacar flemas verdes que siente él que se expulsaron en ese momento. Y eso es ese moco que está saliendo, digamos, en ciertos ritmos durante el día, porque la nariz tiene ciertos ciclos. Decir, esa flema es el mismo moco. Exacto. De hecho, la mayoría de las sinusitis, uno de los referencias de los pacientes es que dicen, o se asustan porque dicen, traeré una neumonía, ¿no? Porque estoy aventando unas flemas verdes horribles, doctor, que no me dejan de salir, específicamente las aviento en la noche, y el paciente tiene mucho miedo porque siente que esa flema viene del pulmón. El problema es que el moco que descarga la nariz, lo descargamos hacia la parte posterior, hacia atrás, y viaja por la parte posterior, y justo cuando llega a la garganta, pues lo regresamos y lo expulsamos. Entonces, la mayoría de la sinusitis, el moco a veces no sale por la nariz, sale por la parte de atrás. Y eso ocasiona que el paciente a veces confunda el cuadro y puede pensar que es otra cosa. Entonces, los pacientes que tienen sinusitis tienen esta sensación constante de nariz tapada, pero que no pueden expulsar moco. Empiezan a utilizar malamente ciertos descongestionantes, los conocemos todos, estos que venden en la farmacia, ¿no? La marca Afrin, por ejemplo, que son malos para este tipo de pacientes. ¿Por qué son malos? Porque estos descongestionantes, a la hora de ponerlos, hacen que nuestros vasos sanguíneos se cierren de manera forzada. Sí descongestionan, obviamente el paciente siente que me entra aire perfectamente, pero tienen un efecto de rebote. Cuando el paciente no se pone el medicamento, nuestros vasos sanguíneos se abren de manera intensa, la obstrucción empeora y entonces los pacientes comienzan a tener un rebote porque quieren otra vez el medicamento, para que les quite otra vez el problema, y este ciclo, que se vuelve un ciclo sin fin, hace que los pacientes, digamos, tengan cierta adicción al medicamento, pero esto puede terminar generando que el paciente, uno, no acuda al médico porque con el medicamento se solucionó. Dos, estos medicamentos tienen efectos en la presión arterial, entonces suelen subir la presión arterial y en algunos casos pueden llegar a perforar el tabique de la nariz porque eso genera un cierre de la circulación sanguínea y puede generar problemas. Entonces, sí se pueden utilizar, pero nunca más de 5 días en los pacientes y de preferencia pues con prescripción médica, ¿no? Nunca más de 5 días. Si un paciente, hay pacientes que luego llegan a mi consulta y dicen, toda la vida he usado Afrin, ¿no? O tengo un mes usando Afrin, eso está mal, eso no hay manera de que esté bien. Hay que investigar por qué el paciente está requiriendo ese tipo de medicamentos. Algunos otros pacientes hablábamos también el tema de los lavados, que es con lo que suelen expulsarse los mocos,
que es los lavados nasales, que es parte del tratamiento de la sinusitis, pues. Y que cómo son esos lavados y Sí. también la técnica va a ser la diferencia. A lo mejor la técnica no es la correcta y te estás haciendo Sí. algún daño. Cuando tenemos sinusitis, lo primero es saber que la tenemos, que para eso ocupamos que el médico nos diagnostique. Para diagnosticar, ocupamos que el médico nos pregunte, nos explore y si es necesario, hacernos algunos estudios. Que los síntomas ya los dijimos, el dolor, la congestión, el malestar, el tiempo y que normalmente viene después de una infección. Cuando ya tenemos el diagnóstico, llega el tratamiento. El tratamiento de la sinusitis suele basarse en la descongestión y la limpieza de la nariz. Suele ser la base del tratamiento. Entonces, en la descongestión ocupamos, pueden ser en algunos casos medicamentos como el Afrin, ocupamos medicamentos tomados como la loratadina, la fenilefrina, que son medicamentos antialérgicos y descongestionantes, y los lavados nasales. No antibióticos. ¿no? No suele ser el primer paso en el tratamiento de la sinusitis, porque la mayoría de ellas, con el puro tratamiento con los lavados y los descongestionantes, suelen solucionar sin el uso de antibióticos. El uso de antibióticos en sinusitis se restringe a pacientes que no han solucionado con este tratamiento inicial o que tenemos alguna comorbilidad que pudiera, o sea, otra enfermedad alrededor que pudiera complicar el problema, o que ya ha tenido un tratamiento previo y no ha mejorado. Entonces, para esos casos se deja antibiótico. ¿Por qué no los dejamos de primera vez? Porque los antibióticos suelen provocar efectos secundarios en este grupo de pacientes y a veces sale peor dar antibiótico que esperar a que se solucione normalmente la sinusitis. Entonces, el uso de antibióticos tiene que ser racional en este grupo de pacientes porque, vaya, como pueden solucionar solos, pues no tiene caso, digamos, gastar la bala del antibiótico. ¿Qué efectos secundarios se pudieran tener? Mira, los efectos secundarios tienen que ver con el tipo de antibióticos que usamos. Por ejemplo, el más común que se utiliza en la sinusitis, el más efectivo, suele ser la amoxicilina. Es un antibiótico que en la sinusitis se debe de utilizar por lo menos 14 días. Y estos antibióticos suelen tener efectos, por ejemplo, pueden tener alergias al antibiótico, pueden tener diarreas secundarios al antibiótico, se barre la flora intestinal, pueden tener efectos cutáneos del medicamento, pueden tener efectos en otros sistemas por la administración del medicamento. Entonces, normalmente es la pérdida de la flora, la alteración de la flora intestinal. Aquí el tema es, a ver, si yo le voy a dar un antibiótico al paciente, que le va a alterar su flora, que va a estar con diarrea, en el niño de hecho es muy común que tú le das amoxicilina y se suelta la diarrea del niño. Y el problema se iba a solucionar incluso sin antibiótico. ¿Qué caso tiene? ¿Qué necesidad tiene de darle el antibiótico? Sabemos que hasta 1 de cada 20 pacientes a los que les vamos a dar antibiótico van a tener algún efecto secundario peor que el de la sinusitis. A ver, cuando son los pacientes pediátricos, malamente los papás se sienten más tranquilos cuando dan antibiótico, pero no saben lo que puede ocurrir. Claro, sí, de hecho es un gran problema para los compañeros pediatras, es un gran problema porque tiene que ver con la educación del paciente, ¿no? Como si fuera más rápido el alivio. Exacto, como si fuera más rápido el alivio. También tiene que haber a veces con la comunicación, ¿no? Porque, pues, a ver, vamos con el médico y quizá no lo vamos a volver a ver en 15 días y entonces nos sentimos más tranquilos si en ese momento me deja el antibiótico. Entonces sí genera ese problema porque el paciente tenemos una fe muy ciega a los antibióticos. Ya lo hemos hablado aquí, el problema de los antibióticos es que las resistencias ahí están. De hecho, somos una población muy resistente a los antibióticos, entonces sí hay que tener cierto respeto al uso del antibiótico, más en padecimientos como estos, que sabemos que se pueden solucionar solos. Yo lo que suelo hacer con mis pacientes es explicarles muy bien cuáles son los momentos en los que el antibiótico se da y muchas veces dejarles la receta para que, digamos, que ellos sean responsables de decir, bueno, el doctor ya me dijo que si en 7 días no sucede esto y esto, el antibiótico va. Ahí también depende pues, de la responsabilidad personal. Al final el que se administra el antibiótico
es el paciente. Si ya se le explicó que no lo debiera de hacer en ciertas circunstancias, pues el paciente no es un niño chiquito. Bueno, en el caso de no son niños chiquitos y en el caso de que sean papás, pues los papás deciden la administración del medicamento. Entonces, sí hay que ser muy conscientes con ese tema, porque en la sinusitis específicamente está muy bien demostrado que suelen solucionar sin el uso de los antibióticos. Entonces, esa parte hay que tomarla en cuenta. Cada caso es diferente, hay pacientes que tienen ciertas deficiencias inmunes que tú dices, sabes que este paciente es mejor dejarle antibiótico, ¿no? Porque yo estoy viendo que no va a solucionar. A veces también cuando el tiempo de evolución ya es muy largo, también ya hay que dejar antibiótico, pero eso se ve caso por caso, pues. Bien, vámonos a la pausa, regresando nos platica de los lavados que también se sugieren para estos pacientes. ¿Tiene usted alguna pregunta? Los mensajes los estamos recibiendo en el 33 10 77 27 51. Quédese con nosotros. Pintar es una actividad para liberar y expresar nuestros pensamientos. De esta forma, logramos que nuestras emociones se puedan canalizar y mejorar nuestra salud emocional. Muchas personas utilizan los beneficios de pintar por diversión o como actividad para reducir el estrés. Modo que no pueda con 21 kilómetros. Medio maratón de Tlajomulco Scarch hidratado por Electrolit. 8 de octubre, demuestra lo tuyo. Tlajomulco es tuyo. Entre ola y ola, la diversión se asoma en Papirolas 2023. Ponte tu traje y súmate a las aventuras del mundo marino. Te esperamos en el Conjunto Santander y el Pabellón Cultural Universitario del 4 al 8 de octubre. En Papirolas. Somos 200 años de historia, de grandeza, de tradición, de alegría. Somos 200 años libres y soberanos. Este 2023 somos Jalisco. Espéralo. Ahora vamos a tener más dinero en nuestra Afore. ¿Desde cuándo? Desde este año. Revísala y verás que entre la empresa, el gobierno y tú han aportado más de lo que imaginas. Empresarios y colaboradores trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Los músculos son los responsables de contraerse para poder generar todos nuestros movimientos y realizar funciones vitales, que es lo que nos permite mantenernos activos a diario, ya que el 40% de nuestro cuerpo está compuesto por ellos. De la mañana con 33 minutos. Seguimos aquí en Familia y Salud platicando este miércoles sobre sinusitis y estos síntomas que pueden presentarse en los pacientes y por supuesto las alternativas que hay para que mejoren su calidad de vida, porque imagínese un niño con estas condiciones en la escuela, el adulto en el trabajo, es muy complicado. ¿Qué pasa con los lavados nasales? ¿Cómo son? Los lavados nasales, digamos que son una técnica no farmacológica para el tratamiento de ciertas afecciones nasales. No solo lo usamos en sinusitis, también lo usamos, por ejemplo, en alergias nasales. Cuando los pacientes tienen rinitis, el lavado nasal se ha demostrado como muy efectivo. De hecho, nosotros en medicina tenemos una calificación a las intervenciones, ¿no? Decimos, correr tiene calidad A para decir que previene ciertas enfermedades. En el caso de los lavados también es calidad A, es de las principales recomendaciones que le debemos de dar a un paciente que tiene estos cuadros. Ahora, ¿cómo se hace un lavado nasal? Existen dos tipos de lavados nasales. El primero se llaman lavados nasales de bajo volumen. Los lavados nasales de bajo volumen, creo que todos los conocemos, son estos sprays que venden en las farmacias de agua de mar, que es solución salina, es solución con sal a una concentración específica. Y esta solución salina se administra por medio de un spray que viene presurizado, a veces viene como un pequeño gotero, y eso hace que haya una hidratación de la nariz y cierta movilización de moco. Los de bajo volumen tienen el problema de que, como son de bajo volumen, o sea, los mililitros que entran de agua son pocos,
a veces no tienen el efecto suficiente como para hacer un arrastre completo de los mocos dentro de la nariz. En las infecciones sinusales, lo que se requiere son lavados nasales de alto flujo. ¿Qué es alto flujo? De 150 a 300 mililitros de líquido tienen que pasar por la nariz, por la técnica que sea. ¿Cuáles son las técnicas más habituales? La más común, la que la gente de hecho conoce muy bien, es comprar una solución salina que nos venden en la farmacia, que son soluciones como las que nos ponen de suero cuando vamos al hospital por alguna situación. Y esa solución salina, el paciente con una jeringa de 20 cc o de 20 mililitros, llena la jeringa, la conecta a su nariz sin aguja y la introduce en la nariz de manera lenta y tranquila frente al lavabo. Introduce la jeringa lentamente y el agua va saliendo por la otra fosa nasal. Eso es importante, lentamente, porque uno pudiera pensar que esa presión para que se tenga... Hay pacientes que lo toleran más, hay pacientes que lo toleran menos, hay pacientes que se lo avientan muy rápido. No se recomienda porque sí se puede lastimar el paciente hacerlo rápido. Al hacerlo muy rápido podemos pasar cierto líquido al oído y eso pues no es bueno y molesta, duele. Y también podemos llegar a ciertas zonas de la parte superior y podemos lastimarlo. Entonces, no, se recomienda que sea gentil, o sea, empieza lavado poco a poco y va cayendo por el otro lado. De hecho, la mayoría de los instrumentos de lavado son por gravedad. ¿Qué quiere decir por gravedad? Venden frascos en las páginas de internet que uno llena con esta solución salina, lo conecta a su nariz y va cayendo poco a poco con la gravedad, va pasando por la nariz. Con eso es suficiente para que haya un lavado adecuado. No necesitamos hacerlo de manera muy intensa, pues. Y tenemos varios dispositivos, ¿no? Para el alto flujo, pues es esto que es la jeringa con la solución salina. Con la cara hacia abajo. Sí, siempre nos ponemos frente al lavabo, tomamos nuestra jeringa y comenzamos a introducirlo lentamente. También depende cuánto toleremos. Cae el líquido por el otro lado, volvemos a llenar, podemos hacerlo por la misma fosa nasal. Habíamos dicho de 100 a 300 mililitros. Si estamos hablando que tienes una jeringa de 20 mililitros, pues normalmente vas a tener que darte 10 o 15 jeringazos para poder llegar a ese volumen. Es la manera más común, pero existen otros dispositivos en el mercado. Actualmente hay una marca en el mercado, se llama Sinus Rinse, que es un dispositivo que es como un biberón, que es un squeeze, se aprieta, se llena con la solución salina y se conecta a la nariz directo y lo vamos apretando gentilmente y luego lo cambiamos del otro lado y lo vamos apretando gentilmente. Es muy sencillo hacerlo también con este. Existen también dispositivos de venta comercial que se rellenan, o sea, el paciente compra el dispositivo, que es estos que te digo a gravedad. Ahora, la solución salina, a veces los pacientes se nos confunden y dicen, bueno, pues agarro agua y sal de mi casa, ¿no? Eso no se recomienda porque la sal de mesa está yodada, tiene yodo. Entonces, al momento de que nosotros empezamos a hacer lavados, la absorción del yodo por la nariz puede ser mucho más que cuando lo hacemos oral. Y obviamente pues estamos absorbiendo más yodo del que requerimos y no se recomienda que sea sal de mesa. O compramos soluciones salinas o utilizamos bicarbonato de sodio, que se puede también, 1 litro de agua con unas 5 cucharadas de bicarbonato de sodio, o compramos estas soluciones comerciales que nos venden los sobrecitos de sal sin yodo para ya convertir cierto nivel de agua a solución salina. Es la que yo más recomiendo porque es la más sencilla. Pero digo, hay pacientes que de pronto dicen, no la encontré, bueno, con bicarbonato de sodio lo podemos usar. Nunca, 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 nunca se debe de utilizar agua normal, pues, o sea, agua, digamos, de garrafón directo a la nariz, no, porque esa agua no tiene el componente de electrolitos, que en este caso es el sodio, y puede lastimar, de hecho, mucho la nariz. De hecho, digo, todos lo hemos sentido, ¿no? Que se nos mete agua del mar o de la alberca y duele la nariz, molesta. Entonces, por eso también hay pacientes que tienen malas experiencias con los lavados, porque de pronto dicen, pues me recomendaron lavarme y pues yo agarré agua de garrafón
y me la introduje y me dolió, me molestó y pues ya mejor no los hice. Con la sustancia correcta no debiera de molestar. O sea, el paciente tiene esta sensación como de que pues, se ahoga un poquito, ¿no? Que siente que la nariz está tapada, pero no suele doler ni suele molestar. De hecho, es placentera la sensación de lavar la nariz cuando uno tiene problemas de sinusitis. Y siempre también, esto es bien importante, el paciente debe utilizar agua purificada. Siempre debe utilizar agua purificada, nunca agua de la llave, porque sí existe el riesgo de que nosotros le aventemos alguna bicho ahí adentro que no teníamos. Entonces siempre es agua purificada, de garrafón o purificada, y con el componente de sal correcto. En nuestro mercado, en México, apenas van entrando estas soluciones. En otros países tienen mucho tiempo que uno las encuentra en la farmacia y se ayudan para los episodios de catarro, de rinitis o de sinusitis. Los lavados nasales suelen ser, digamos, una excelente ayuda no farmacológica, ¿no? Porque luego el paciente dice, bueno, ¿qué puedo tomar que no sea medicamento? Los lavados nasales son excelentes. Y en ese momento que está haciendo el lavado el paciente, ¿puede ver que se está expulsando el moco o ya después hace su efecto este lavado? No. Durante el lavado, los pacientes, cuando hay sinusitis, suelen ver que empiezan a salir por el otro lado las plastas de moco verde, amarillo, empiezan a ver la caída de moco en ese momento. O sea, es normalmente inmediato. A veces puede tardar un poquito en el sentido de que el primer lavado del día no sale casi moco, pero luego ya en el segundo ya sale más y en el tercero sale muchísimo más. Cuando hay infección, se recomienda que el paciente se lave por lo menos 3 veces al día. Por lo menos 3 veces al día. Y cada de estos lavados, por lo menos con 150 a 300 mililitros de agua en la nariz. Incluso puede ser más, o sea, incluso pueden ser 300 en cada fosa nasal. También es recomendable. Entonces, sí, el paciente va a ver que sale moco. En el niño también vemos que al momento de que le estamos haciendo el lavado, sale moco. Ahora, digamos, la tendencia es a enseñar al niño que tiene problemas como estos, enseñarlo a hacerse su lavado. Hay dispositivos pediátricos que el niño pues ya sabe que tiene que prepararlo y se pone su spray o en este caso su squeeze con agua para estar lavando constantemente la nariz. Y sí, el efecto es inmediato. Posterior al lavado, las próximas horas, podemos tener la sensación como de que nos sale agüita de la nariz. De pronto el paciente se puso lavado y a la hora, en una movida, en una agachada o algo, siente que le sale como si la nariz se hiciera pipí, ¿no? O sea, sale la agüita. Eso es porque obviamente los senos paranasales se quedan con cierta agua ahí adentro de la que entramos y pues al ratito sale, se expulsa. Entonces sí, eso es normal, pero el lavado nasal no suele ser molesto. Hay pacientes que no lo toleran porque la sensación de agua en la nariz les es muy molesta, sienten que se ahogan y bueno, en esos pacientes se vuelve un poco complejo porque es difícil darles el lavado. En el niño es difícil porque el papá les tiene miedo. O sea, el papá tiene miedo. Puede ser complicado ese momento. Ajá, para el papá es complicado de pronto administrar el medicamento porque siente que el niño se va a ahogar o que el niño está llorando. Y ahí es donde a veces la enseñanza del pediatra en cómo hacer el lavado, en perderle un poquito el miedo al lavado nasal, porque pues sí, aunque el niño está llorando porque pues siente algo raro, después del lavado el niño pues suele descansar, ¿no? Incluso los doctores, los pediatras pueden hacer estos lavados en su consultorio. Sí, de hecho es muy común que el pediatra en el consultorio agarre la jeringa y le dé el jeringazo al niño y pues empieza a salir el moco, pero al papá pues siempre tiene un poco de pendiente porque pues no quiere lastimarlo, no le tiene confianza al lavado, pero el papá que tiene un niño con alergias respiratorias o con cuadros de sinusitis recurrente, pues tendrá que aprender a tratarlo de esa manera porque es una de las maneras más inocuas, más poco dañinas de tratar estos problemas nasales, ¿no? Entonces el lavado nasal, pues digamos que es bueno, bonito y barato, ¿no? Muy bien, vámonos a nuestra última pausa cuando son las 9 de la mañana con 44 minutos. Eficaz herramienta para mover personas de manera rápida y fácil, sobre todo cuando se tiene una discapacidad. Pero si usted es una persona sana
y no requiere subir o bajar muchos niveles, es mejor utilizar las escaleras mecánicas. ¿Sabes lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco? La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco es un organismo público autónomo que defiende y protege los derechos humanos. Su servicio es gratuito. Atendemos e investigamos quejas en contra de actos u omisiones de parte de servidoras y servidores públicos estatales y municipales que presuntamente violen derechos humanos. A continuación, te contamos en qué situaciones podemos ayudarte, orientarte y en su caso recibir tu queja. Y te aclararemos en cuáles por ley no podemos intervenir. Lo que sí y no hacemos. No tenemos competencia en asuntos electorales. Iniciamos quejas de oficio o a petición de personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados por alguna autoridad municipal o estatal. No intervenimos en peticiones anónimas. Si se trata de una queja contra una autoridad federal o de algún otro estado, podemos recibirla y la enviaremos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a la Defensoría Estatal correspondiente. Tampoco intervenimos en el sector privado, asuntos sindicales ni particulares. Privilegiamos la conciliación entre la parte agraviada y la autoridad señalada, con el fin de solucionar de manera ágil el conflicto. Una vez acreditada la violación de derechos humanos, emitimos recomendaciones para que se repare el daño a las víctimas. Te recordamos que las puertas de esta CDHJ están abiertas para ti las 24 horas, los 365 días del año. También puedes recibir orientación o presentar tu queja en línea a través de la página www.cedhj.org.mx o directamente al correo quejas@cdhj.org.mx, o si lo prefieres, mándanos un mensaje vía WhatsApp al 33 11 56 73 42 o comunícate al número 33 36 69 1100, extensiones 103 y 104. Trabajamos para defender tus derechos. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Somos 200 años de historia. José de Jesús Huerta Leal estudió latín, retórica, filosofía y física experimental en el Seminario Conciliar de Guadalajara, además de obtener en 1796 el grado de bachiller en Artes y Teología por la Real Universidad de Guadalajara. Durante los primeros años tuvo distintos cargos en el seminario, hasta llegar a ser sacerdote y después vicerrector. Fue cura en municipios de San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco. Miembro de la Junta Provincial de Guadalajara, elegido diputado por Jalisco en el Congreso Nacional Constituyente, donde llegó a ser presidente, además de firmar el Acta Constitucional de la Federación Mexicana y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Sus últimos días los vivió en el barrio del Hospicio Cabañas. Somos 200 años libres y soberanos. Este 2023, somos Jalisco. La función primordial de los dientes es la fragmentación de los alimentos para poder ingerirlos de forma correcta. Los dientes parten, desgarran y muelen los alimentos de forma coordinada para facilitar el paso de estos hacia el tubo digestivo. De la mañana, 49 minutos. Nos vamos con sus preguntas. Buen y excelente día. Saludos de su fiel seguidor. Tengo alergia al cambio de clima y al polvo. ¿Será parte de la sinusitis? Si es así, ¿se quitará? Eso más bien es parte de su rinitis. Eso que él acaba de describir es rinitis alérgica. Es presentar alergias a polvos, a humos, a cambios de clima, a veces a cuestiones de temperatura. Eso puede predisponer a una sinusitis, que es este evento donde ya la nariz está tapada constantemente, donde tiene dolor, donde tiene mocos, donde tiene todo. Puede pasar. De hecho, probablemente ya le pasó alguna vez. Pero la rinitis
sí es un padecimiento crónico, que hay que tratar con descongestionantes nasales. Normalmente se utilizan unos medicamentos que le llamamos esteroides nasales, obviamente prescritos por su médico, y con eso la rinitis suele controlarse. Buen día, ¿cómo y con qué se hace el lavado nasal? Reiteramos la sustancia. Solución salina al 0.9%, esa es la concentración adecuada para lavado. Buenos días, la sinusitis es recurrente. ¿Qué pasa si me hago los lavados con solución salina y no tengo sinusitis? Nada, realmente no pasa nada. Hay pacientes que no tienen sinusitis, por ejemplo, un paciente que tiene, lo comentábamos ahorita, alergias nasales. Se pueden hacer lavados nasales recurrentes para mantener la nariz limpia. Yo siempre le digo a los pacientes que lavarse la nariz es como barrer la casa, ¿no? O sea, quitamos partículas de polvo y suciedad que están ahí y que pueden predisponer a problemas infecciosos. Entonces, si yo tengo una nariz muy molesta o vivo en un ambiente muy contaminado, lavarme la nariz es buena idea. Y hablando de expulsar, que esta parte que preocupa a los pacientes, de que este moco se va a convertir, como nos lo decía, en flema. Sí. Y esa flema se va al estómago si no se expulsa y puede traer otro padecimiento. No pasa sí, nada. lo normal es que traguemos nuestra flema, no pasa nada. De hecho, cuando estamos haciendo lavado, a veces sentimos que se nos va agüita hacia la vía digestiva. No pasa absolutamente nada. Es normal. Nuestro sistema está diseñado para matar lo que venga en ese moco y no va a pasar nada. Otra pregunta que hacen, buen día, ¿es recomendable usar agua con limón para los lavados nasales? No, definitivamente no. No hay que introducir nada que no sea la solución salina al 0.9%, porque la nariz puede tener una infección muchísimo más fuerte si ingresamos alguna solución abrasiva. El limón es como sosa cáustica. Entonces, si nosotros hacemos eso, lo que va a pasar es que vamos a generar una quemadura química en la nariz y eso va a predisponer a un montón de problemas. Recordemos que de la nariz a nuestro cerebro estamos a unos milímetros, entonces no. Tenemos que respetar la nariz, solo solución salina al 0.9%. Existen otras concentraciones de sal que se pueden utilizar, prescritas por mi médico, pero lo normal es 0.9%. No hay que agregarles ni vodkas, ni limones, ni vaporrubs, no hay que meterse vaporrub en la nariz, ni mentas, ni mentoles, nada. La nariz solo le podemos introducir esta solución salina al 0.9%. Y aunque sea esta solución la adecuada, ¿hay un límite de días para realizarla? ¿No hay una irritación de la nariz por determinados días? Si es al 0.9%, no hay ninguna irritación. Se puede hacer de manera indefinida si el paciente lo requiere por enfermedad crónica de la nariz o por una ocupación donde su nariz se exponga a polvos, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy trabajador de la construcción y estoy todo el día en el polvo, no es una mala idea que llegando a casa me lave mi nariz, o si trabajo en cualquier ambiente contaminado, que llegue a hacerme un lavado en nariz. Ahora, hace poco me tocó hacer la verificación de mi carro y veo que todos estos chicos están todo el rato en el smog de los carros y los están acelerando. Pues esas personas probablemente sea una buena idea que al llegar a casa se hagan un lavado nasal para quitar todas esas partículas. Otra pregunta, ¿pueden repetir el nombre del aparato que comentó el doctor? Se llama Sinus Rinse. Sinus Rinse es el dispositivo comercial Sinus Rinse, pero también pueden buscarlo en internet, en estas páginas de venta, como lavadores nasales, y vienen unos dispositivos que son como un biberón, que son para lavar la nariz. Entonces serán como las dos marcas. Tenemos las otras marcas comerciales que están en el mercado, que son los sprays de agua de mar, que hay muchísimas marcas. Cualquiera de ellos, todos son solución salina al 0.9%. Otro mensaje, hola, buenos días, saludos y felicidades al invitado y al programa. Una duda, si tengo dolor de cabeza tipo migraña, ¿es recomendable hacer los lavados nasales? Es la duda que tiene Stephanie, doctor. Si tiene, además de los dolores de cabeza, el paciente tiene síntomas nasales, o sea, si tiene obstrucción nasal, estornudos, comezón en la nariz, dolor de oídos, mocos recurrentes, pudiera ser esa migraña un signo de problemas nasales. Entonces, cuando tenemos dolor de oído y dolor de cabeza, siempre hay que pensar en la posibilidad de que sea un problema nasal el que nos esté provocando esos dolores. ¿Se puede usar agua de mar de la embotellada? Preguntan. Sí, es justamente la que les decía de farmacia, que se llama solución salina al 0.9%. Esa solución salina al 0.9% es la embotellada que tenemos en farmacias, normalmente se vende en farmacias y es la que se puede utilizar para los lavados nasales. La abrimos,
y la podemos hacer con jeringa o si compramos un dispositivo de estos que les decía que uno puede comprar en internet, se puede hacer el lavado. Pero esta, la que venden, si va al mar, es agua... Exacto, sí. De pronto hay muchos pacientes que dicen, no, es que yo fui al mar y me lavé. No, porque el agua de mar, de hecho, ya hace poco salió un estudio que tiene muchísima popó. Entonces, no, agua de mar jamás se nos ocurra meternos a la nariz porque puede predisponer una súper mega infección de la nariz y no queremos eso. Sí. Otro mensaje, buen día, ¿los lavados constantes resecan la nariz? Si es solución salina al 0.9%, no debería. Hay pacientes que de pronto ellos hacen su propia solución salina y eso puede equivocarse la concentración de sal y pueden irritarla o secarla. Pero realmente si es solución salina, no. La solución salina, de hecho, mantiene hidratada la nariz. Hay pacientes que se quejan de resequedad por otras situaciones y les damos solución salina para que no se reseque la nariz. De lo que mencionaba del tabique desviado, que Sí. también puede ser uno de los factores por los que se presente sinusitis y que dicen, bueno, pues entonces una cirugía estética, Sí. ¿es la solución en estos casos? Recordemos que existen cirugías funcionales y cirugías estéticas. Las cirugías funcionales intentan modificar alguna alteración anatómica que puede predisponer a sinusitis o a problemas nasales. Sí es una opción la cirugía, pero debe de ser una opción que pase por la valoración primero del tratamiento médico, porque es posible que yo con un spray de uso diario no tenga necesidad de hacerme una cirugía. Ahora, si yo tengo alergias nasales, ¿me voy a curar con una cirugía? No. Si yo tengo un problema de una sinusitis, ¿me voy a curar con una cirugía? En algunos casos la cirugía ayuda a la resolución, pero las alergias no se van a quitar con cirugía. Si mi causa de mi sinusitis de recurrencia son mi alergia, pues la cirugía no va a hacer nada. Lo que tengo que tratar es la alergia. Lo comentábamos, cuando las sinusitis se vuelven descontroladas, que ya ni con tratamiento médico mejoran, la cirugía es una opción, muy buena opción, porque nos ayuda a drenar completamente el proceso sinusítico. Entonces, sí hay que tener, no son herramientas que no se oponen, pero no es la primera opción. La cirugía nunca va a ser la primera opción. Es primero tratamiento médico y después valorar la posibilidad de una cirugía. Por todo lo que hablamos, ¿se habla entonces de un control del padecimiento o se puede llegar a curar el padecimiento? La sinusitis como tal suele ser curable. O sea, todos en nuestra vida es posible que padezcamos una sinusitis y que se nos vaya a curar con el tratamiento y que quizá nunca más la vamos a volver a tener. Si tenemos sinusitis crónicas también es posible que se puedan quitar y jamás las volvemos a tener. Pero si yo tengo una enfermedad como alergia nasal que se llama rinitis, mis sinusitis pueden estar recurrentes. O si yo tengo una alteración nasal de un hueso, por ejemplo, digámoslo así, y eso me predispone a mi sinusitis, pues también voy a estar recurrente. Entonces, la sinusitis sí se cura, las alergias nasales no se curan. Entonces, hay que ver siempre por qué un paciente hizo sinusitis. A veces simplemente es algo que ya le tocaba por una infección respiratoria, pero luego hay pacientes que te dicen, doctor, es la tercera vez en el año que tengo esto. Eso ya no es normal. Eso ya hay que estudiarle por qué lo está haciendo el paciente. Otra pregunta que nos hacen, bueno, que le hacen a usted, doctor, una vez abierta el agua, ¿se puede seguir utilizando? Sí se puede seguir utilizando, pero se recomienda que no se utilice por más de 3 días esa solución. Preferiblemente tenerla cerrada. El problema de las soluciones salinas es que al abrirlas se quedan expuestas al ambiente. Y eso pues hace que se puedan contaminar con el ambiente. Muchas veces las guardamos en refrigerador y pues el refrigerador tiene ciertas bacterias. Por eso mi recomendación actual es utilizar estos dispositivos comerciales de donde viene sobres de sal. Le echo agua de garrafón y le pongo mi sobre de sal. Es la marca que te decía, Sinus Rinse, y se convierte en solución salina y solo la preparo cuando la ocupo. Si abrimos una de estas soluciones, pues nos va a durar más o menos 3 días sin ningún peligro. Hay veces que yo le recomiendo a los pacientes pasarla a un dispositivo que puedan cerrar, un dispositivo limpio, un frasco limpio que puedan ellos cerrar para que no tenga exposición al ambiente y quizá pueda durar un poco más de tiempo. Bien, pues llegamos al final, como siempre. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a platicar ustedes. con usted. Gracias. Llegamos al final. Lo esperamos mañana. Que pase un excelente día.
mirar al horizonte, ser visionario y crear alternativas para mejorar la calidad de vida. Esto es lo que hacen investigadores, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde las diferentes regiones de Colombia. Hoy, en Con Olor a Región, visitamos los municipios de San Miguel de Sema y Simijaca en el altiplano cundiboyacense. En esta zona los ganaderos afrontan una gran problemática que ha venido empeorando con el cambio climático y la actividad antrópica, la intoxicación del ganado bovino por nitritos y nitratos que consumen del pasto. El egresado de Agronomía de la UNAD, Javier David Buitrago, bajo la orientación de la docente Sandra Casiblanco, le han apostado a la biorremediación como solución para esta problemática, que pone en peligro a uno de los mayores cordones lecheros del país. Más del 70% de la economía depende de la ganadería. El tema no es acabar la ganadería, el tema es diseñar tecnologías que permitan mitigar el impacto ambiental, pero que además puedan mejorar las condiciones del entorno, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel socioeconómico. Uno de los grandes inconvenientes que hemos tenido los ganaderos es que esta zona en particular tiene un nivel de nitrógeno bastante alto y además se ve afectada